Justamente con el doctor Julio Espinosa, abogado penalista, para conversar sobre diversos temas. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el programa, porque hay varios, diversos temas legales y penales. Quería empezar con la situación de la presidenta Dina Boluarte, porque lo que hemos venido escuchando, viendo en dominicales, programas periodísticos, y sobre todo a partir de las declaraciones de este personaje, Henry Shimabukuro, uno podría decir, ¿es complicada la situación legal de la presidenta Boluarte? Bueno, es un caso con información que revisten de, diría, probabilidad de una investigación. No se puede definir ahorita el grado de complejidad porque la información recién está conociéndose. Básicamente a partir de estos testigos del señor Shimabukuro, al parecer habría información de algún personaje que se ha acogido a algún proceso especial tipo colaboración eficaz o algo por el estilo, y la Fiscalía evidentemente está recabando esa información y generando un caso. Entonces, en los próximos meses yo diría que se va a ir configurando un caso en el que lo que se va a tener que conocer y saber si la presidenta tenía conocimiento real del manejo de fondos para su campaña y básicamente el origen, la procedencia. Eso es bien importante, lo vamos a explicar a detalle, ¿no? Para entender justamente qué ha cambiado a partir del 2019, donde ya se aprobó en agosto, si no me equivoco, una ley justamente para el financiamiento no declarado de los partidos políticos. Porque lo que ha hecho la Fiscalía y el Ministerio Público, el fiscal Rojas, si no me equivoco, es incluir a la presidenta en esta investigación por lavado de activos justamente y por no haber declarado los fondos recibidos durante una campaña electoral. Según la ley vigente, ¿la investigación tiene asidero? A ver, este sería el primer caso, además emblemático, donde se aplicaría el nuevo denominado delito de financiamiento prohibido de campañas políticas, ¿no? Que se aprobó, como tú dices, en agosto del año 2019, vigente desde esa época. Y la campaña del 2021, la presidencial, fue la campaña en la que todos los partidos que han participado han estado bajo el ámbito de la supervisión del organismo electoral para precisamente conocer los reportes y los informes de rendición de cuentas del origen de los fondos de sus campañas. Desde el momento en que la OMPE ha recabado esa información, el modo como se ha declarado y si la información que se ha declarado coincide con las evidencias que luego en el proceso de auditoría que hace la OMPE se van contrastando, pues allí se va definiendo si es que se aplica o no este delito. La Fiscalía ha planteado ya como hipótesis la posible comisión de este delito, concurrente con otros tipos penales más que vienen de una investigación que viene además de años atrás, pero específicamente en este caso, delito de prohibición de campañas con fondos de origen desconocido. Porque, a ver, digamos, el escenario sería el siguiente, lo que ha venido, ojo, revelando el propio señor Henry Shimabukuro. Ha dado una entrevista larga, además, a Epicentro. Estuvo hace poco acá el periodista de investigación Daniel Llovera, que ha sido uno de los primeros en justamente sacando toda esta información. Y entiendo el escenario es el siguiente, doctor. Lo que dice Henry Shimabukuro es que él no es ningún infiltrado del expresidente Pedro Castillo. Él llega directamente a través de una persona que ayer también se conoció en un dominical al club departamental Apurímac, se reúne con la actual presidenta Dina Boluarte cuando era candidata a vicepresidenta y dice: yo quiero aportar en esta campaña, y entonces empieza a aportar no solo con dinero, sino sobre todo pagando almuerzos, viajes, incluso lavandería, una serie de cosas. Ese dinero que entraba a la campaña se tenía que declarar ante la OMPE porque así lo establece la ley. Pero la pregunta es, ¿quién lo tenía que declarar? ¿Quién es el responsable de declarar ese dinero que entra a través de especies a un proceso de campaña? Lo que dice la nueva ley, justamente para evitar este problema que se ha generado en casos anteriores, de años anteriores, es que el responsable puede ser un responsable a título, digamos, formal. O sea, el tesorero que conforma el estatuto del partido se encarga de recolectar y administrar los recursos de campaña, pero también dice el responsable de hecho. El candidato. Puede ser el candidato mismo, si en su ámbito de campaña él es el que en lo fáctico, en los hechos, era el que dirigía, administraba, percibía los fondos, o cualquier otra persona de su círculo que no necesariamente tenga el rótulo, el membrete, el título de tesorero de campaña conforme a los estatutos. El máximo que permite la nueva ley para un aporte de campaña es 50 unidades impositivas
tributarias, que un cálculo a la fecha del año 2021, en que estaba 4.400 soles la unidad impositiva tributaria, está ampliamente superado por lo que el señor Shimabukuro anuncia ha solventado, que alrededor de 800.000 soles o más quizás, teniendo en cuenta no solamente el aporte dinerario, sino bienes y servicios que él habría proporcionado. Por lo tanto, la hipótesis está planteada y los datos están ya sobre la carpeta fiscal que, entiendo, la presidenta tendrá que responder. Tenga presente que es un caso en el que no le rodea, no la protege a ella la inmunidad de proceso, porque es un acto en el que ella, el año 2021, era una ciudadana común y corriente como cualquiera de nosotros, por lo tanto está sometida a una investigación preliminar que está llevando adelante el fiscal provincial. Pero esto es muy interesante, porque claro, Henry Shimabukuro dice, oye, yo aquí aporté unos 800.000 soles, no solo en plata, sino también en especies, y están los depósitos y los vouchers además que se hicieron, incluso el tema de las impugnaciones, en una serie de temas legales cuando se ya concluye la segunda vuelta. Está la secretaria de la actual presidenta Dina Boluarte, la profesora Maritza Sánchez, que dice que efectivamente se usó su cuenta para recibir los dineros que depositaba Henry Shimabukuro, que ella retira el dinero de sus cuentas y le entrega en efectivo el dinero a la actual presidenta Dina Boluarte. Entonces, para la Fiscalía, ese hecho constituiría el financiamiento no declarado o también constituiría el lavado de activos. ¿Por qué se le está investigando por lavado de activos? Según la disposición y lo que se ha conocido, la imputación específica contra la presidenta Boluarte es financiamiento prohibido de campañas. El delito de lavado de activos venía ya precedido en esta investigación que se ha iniciado hace meses contra las otras personas. Entiendo que el propio expresidente Castillo, el señor Cerrón y la gente, los dirigentes de la cúpula del partido, por otros hechos vinculados al origen y a la captación de fondos del gobierno regional de Junín con presunto origen ilícito. El famoso caso de los dinámicos del centro, que empieza en el 2019, entiendo. Así es, con la red para financiar y entregar brevetes de manera ilícita, entre otros tipos de prebendas que se generaron y que aparentemente, según información también de denunciantes, habrían sido el sustento económico de los fondos que sirvieron a la campaña. Entonces, lavado de activos por ese hecho específico dinámico del centro, para las personas que estaban ya en esta investigación hasta hace unos meses, y con la disposición que se ha comunicado la semana pasada, se amplía contra la presidenta Boluarte para específicamente este tipo penal, que es, como digo, un tipo penal que quizás sea el primer caso que va a generar un precedente, y vale mucho el modo como la Fiscalía va a dirigir esta investigación. Y porque genera un debate interesante en el plano legal. Escuchaba más temprano al doctor Joseph Campos, que se ha constituido como el abogado de la presidenta Dina Boluarte, y él lo que sostiene es que la presidenta Boluarte, en su calidad de candidata a la vicepresidencia, no tenía la obligación legal de ella declarar justamente sobre este financiamiento que habría entregado Henry Shimabukuro, que eso le correspondía al candidato presidencial, no al candidato a la vicepresidencia, o a la tesorera o tesorero del partido, de Perú Libre, que en este caso es una tesorera, Ofelia, no recuerdo el apellido. Entonces, ahí va a entrar el debate de quién debía declarar los fondos y quién no, si un candidato a la vicepresidencia también debe declarar los fondos. Una cosa es la declaración de fondos a través de un informe ante la OMPE que se registra bajo la presunción de veracidad, y otra cosa, que es el tipo básico del delito de financiamiento de campañas, está constituido por el hecho de recibir. Ajá. Aquel que recibe la plata, el aporte, la donación que se presuma ha infringido el límite permitido por la legislación electoral, está cometiendo delito. Entonces son dos cosas distintas. El declarante puede ser pues el contador, el tesorero, el encargado de rendir cuentas, el funcionario ante la OMPE, pero el tipo penal está pensado para que inclusive un candidato pueda ser imputado como aquel que recibe, el receptor del aporte en función a los datos que se configuran durante la realización de la campaña. No importa si estamos hablando del candidato a la presidencia o del candidato o la candidata a la vicepresidencia. Es la persona que recibe la plata. Así es. La ley no hace ese distingo. Simplemente dice el que recibe. También el que entrega, por cierto. O sea, es un delito de bilateralidad, de encuentro, donde se comete el tipo penal tanto por parte de quien entrega un aporte prohibido, en este caso el señor Shimabukuro, pero también quien lo recibe.
Y en este caso la ley, insisto, no hace una distinción ni limita solamente el acto de recepción a quienes tengan algún tipo de función particular en la rendición de cuentas. Es decir, el señor Shimabukuro, Henry Shimabukuro, estaría aceptando así la comisión de un delito, porque él entrega la plata y no tiene ninguna garantía de que esa plata es declarada. Desde el momento en que él está revelando, está comunicando, está contando esta historia, hay que entender que él está reconociendo, en buena cuenta se está autoinculpando, porque, insisto, el tipo penal de este delito sanciona tanto a quien recibe un aporte prohibido como a quien lo entrega, a quien lo ofrece. Ahora, ¿y cuán complicado, doctor, va a ser para la Fiscalía poder demostrar que efectivamente la presidenta Dina Boluarte recibió este dinero cuando era candidata a la vicepresidencia? Porque haciendo nuevamente el recuento de los hechos, efectivamente, Henry Shimabukuro dice, oye, yo le aporté a la señora Dina Boluarte, quise apoyar, estuve ahí todo el tiempo en campaña, la plata se entregó a través de cuentas, se entró al sistema financiero, pero por las cuentas de la señora Maritza Sánchez. Y ella saca el dinero en su testimonio y dice que se lo entrega en efectivo a la presidenta Boluarte. Pero claro, va a tener que demostrar que ese dinero se dio. La Fiscalía está iniciando una investigación que va a tener un capítulo de análisis contable. O sea, se designarán peritos contables, tanto oficiales de la Fiscalía como probablemente del partido o de los investigados, para que precisamente hagan esa verificación, ese contraste de lo que se declaró y lo que se gastó. O sea, es muy fácil verificar. Hay métodos, sistemas, hasta servicios privados y públicos para verificar, por ejemplo, cuánto una empresa o un partido gastó en publicidad en una semana. Según la difusión de su publicidad. ¿Y cuánto vale eso en minutos o en horas? Contrastan esa información, que es además pública, versus aquello que se ha declarado, y va a haber ahí la diferencia o correspondencia. Ese es un trabajo eminentemente de carácter técnico-contable que va a realizar la Fiscalía, y ahí se va a definir el Bueno, y además el señor Henry Shimabukuro dice que él tiene todas las pruebas de la información que viene entregando, e incluso ya hemos visto una serie de recibos que se pagan a través de la empresa del propio señor Shimabukuro en gastos que tienen que ver con viajes a diferentes regiones del país, como Arequipa, gastos de hoteles, servicios. Es decir, lo que queda claro es que el señor sí pagaba los viajes de la presidenta Boluarte cuando era candidata. Creo que de eso ya no hay mayor discusión, ¿no? Las evidencias están allí. Ahora lo que corresponde hacer, tanto al partido como a los candidatos que están comprendidos en esta investigación, es dar la explicación de si conocían ese tipo de aporte y cómo así decidieron informar o no el exceso del límite permitido. Y entra otro dato interesante que lo saca ayer Punto Final, cuando se comunican justamente con la tesorera del Partido Perú Libre, Ofelia, no recuerdo el apellido de la tesorera, pero lo que dice claramente en esta entrevista con el reportero de Punto Final es que en la tesorería, en el Partido Perú Libre, no tenían conocimiento de estos aportes. No sabían que Henry Shimabukuro estaba aportando en especies o con dinero a la campaña directamente con la vicepresidenta, con la candidata a la vicepresidencia. Entonces, claro, va a terminar siendo un tema de tu palabra contra mi palabra. Pero ya hay mucha experiencia en eso y el Ministerio Público tiene, entiendo yo, la tecnología y la experticia, valga la redundancia, para poder evitar que un caso se resuelva en función de versiones, de dichos, de testigos, ¿no? O sea, lo que dice el denunciante versus lo que dice el denunciado, ¿no? Hay datos, evidencia, prueba documental, prueba pericial, y la información y el proceso de verificación contable que va a hacer el Ministerio Público acá es fundamental, y por eso es una investigación que tomará su tiempo. Pero yo creo que las versiones de las partes, sobre todo las partes denunciadas o investigadas, es lo que menos va a determinar o menos va a influir en el resultado de esta investigación. Ahora, dado que estamos hablando, y usted mismo lo decía al principio, doctor, de una ley sumamente nueva, se aprobó en agosto del 2019, estamos frente a un caso emblemático donde está involucrada una presidenta de la República. ¿A qué tipo de penas se enfrenta? Es decir, ¿cómo se castiga el hecho de que un candidato, un político, no declare justamente este financiamiento? Sí, hay dos márgenes de penas que pueden ir entre los 2 a 8 años para quienes entregan, ofrecen o para quienes reciben la donación, que hemos dicho pueden ser inclusive los candidatos. Y otro margen de pena similar para los funcionarios
de hecho, de derechos que se encargan ya de la comunicación, de la rendición de cuentas ante el organismo electoral. Son dos tipos de funcionarios distintos. De hecho, en este caso pueden haber inclusive más personas involucradas y la Fiscalía irá determinando poco a poco en el curso de esta investigación. Doctor, no quiero acabar sin el otro caso que tiene que ver con el Congreso de la República, la parlamentaria Rocío Torres, que además ya tenía una serie de problemas que se recordaban en el reportaje ayer de nuestro colega Christopher Acosta, muy interesante, donde se le ve a ella, no solamente se le denuncia de recortarle el sueldo a sus trabajadores y quitarles el 30%, es la denuncia concreta, sino que se le ve borrando un mensaje de WhatsApp del famoso sobrino que para en el Congreso de la República y quien habría recibido justamente alrededor de 50.000 soles de trabajadores de su despacho en el Parlamento. ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué posibles delitos se podrían estar cometiendo de lo que se ha revelado el día de ayer en Punto Final? Bueno, claramente el delito de concusión, ¿no? Que tiene... Concusión, así es. no colusión. No, concusión. A ver, ¿qué significa el delito concusión? de concusión es muy simple. Sanciona al funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a terceros a otorgarle para sí o para un tercero beneficios, bienes o beneficios patrimoniales. En este caso, la congresista, se entiende según la información del reportaje, que habría, digamos, inducido, convencido, persuadido o hasta quizás obligado a sus trabajadores a que depositen parte de su planilla, de su sueldo mensualmente al sobrino que se ha identificado ayer en el reportaje. Entonces, este es un tema en el que lamentablemente ya tenemos precedentes. O sea, no es el primer caso, basta señalar entre varios otros, el caso de ya hace cerca de 10 años del congresista Urtecho, Wilson Urtecho, que exactamente por lo mismo y que al día de hoy está enfrentando un juicio penal, él con su esposa. En este caso, la congresista, más allá del debate parlamentario y la Comisión de Ética, se enfrenta ya a una investigación que la va a llevar indefectiblemente a un proceso penal por el delito de concusión, por lo menos. ¿Solo concusión o podría estar, podría digamos, inclusive, como en otros casos, agregarse el delito de enriquecimiento ilícito si se logra establecer que producto de esos ingresos indebidos ha aumentado injustificadamente su patrimonio personal? Y acá el tema de las fechas es clave, doctor, porque claro, en el reportaje se presenta muy precisamente los días en que se hacen los depósitos justamente al sobrino de la congresista Rocío Torres y que este sobrino se reunía luego con ella justamente tras realizado estos depósitos. Es decir, ¿eso es importante para la Fiscalía? Por supuesto. Ella, en esta hipótesis fiscal, va a responder en calidad de autora de este delito de concusión y el sobrino como cómplice primario porque ha participado y ha coayudado a que se disponga de manera indebida de esta entrega mensual de dinero. Y este acto de borrar justamente las conversaciones con el sobrino y luego escribirle, oye, tenemos al enemigo en casa, puede servir también como sustento para el Ministerio Público, porque en ningún momento se le ve a la congresista decir, oye, me están inventando esto, o ¿por qué estás cobrando plata? Ni mucho menos. Va a ser un elemento de convicción que inevitablemente va a formar parte de la evidencia que la Fiscalía va a presentar. No va a ser el determinante, porque según el reportaje hay muchas mayores piezas de este rompecabezas que ya prácticamente lo configura, ¿no? El borrar el chat es un dato que en buena cuenta muestra un comportamiento. La autoinculpa de manera casual, de manera espontánea, de manera inopinada. Y habrá un debate, probablemente ella o su defensa en algún momento puedan cuestionar la legalidad de esa información por invadir quizás su comunicación. Pero yo diría que no va a ser lo determinante. Hay ya tantos elementos que se han presentado para iniciar un caso, digamos, bastante sólido para generar una investigación, no a nivel parlamentario, digo, sino ya inclusive a nivel del Ministerio Público. Y además entiendo, basta que alguno de los trabajadores de su despacho congresal decidan dar un testimonio que efectivamente se les había pedido este dinero para que, digamos, esto agarre mucha más fuerza. Todo hace indicar, según la información que ya va trascendiendo, que internamente, es más, el propio chat, ¿no? dice que alguno de esos trabajadores ha denunciado el hecho. Entonces, van a haber testigos, van a haber documentos, información del movimiento bancario que es crucial y que ayer se ha conocido también ya por los datos que además ya se han hecho de conocimiento público. Así es que, sinceramente, la congresista se encuentra en una situación bastante complicada. Yo no soy quien para aconsejar, pero lo más probable es que el proceso se realice
de manera más o menos rápida la Fiscalía tiene que reaccionar con una investigación preliminar y una acusación constitucional que en los próximos meses ojalá dé a luz a un caso más, digamos, eficaz, con una respuesta más eficiente que la que ha venido ocurriendo en estos otros casos que hasta el día de hoy, por cierto, no tienen sentencia. Me parece increíble que este no es el primer caso y la respuesta que dan las autoridades es generar casos, pero no todavía concluir. Increíble, porque lo que se genera es justamente impunidad y la idea de estos parlamentarios de que pueden seguir, digamos, teniendo estas prácticas de recortarle y quitarle la plata a sus trabajadores. Increíble, francamente, y solamente este es ni siquiera es el primer caso. En la bancada ya son 2 casos. La congresista Magali Ruiz también está siendo investigada exactamente por lo mismo. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, el doctor Julio Espinosa, abogado penalista.